el retrato de los discípulos, de un discípulo. Y el retrato de un discípulo está relacionado a lo que hemos estado escuchando y aprendiendo en estas últimas 4 semanas, las 3 y la primera anteriormente que habíamos visto. Y es que en la palabra del Señor, en el libro de Primera de Pedro y el capítulo 2, yo empecé leyendo las metáforas que Pedro usa para presentar la condición de nosotros como hijos de Dios, para el que ya conocemos, los que conocemos, y para aquellos que no lo conocen, para que lo conozcan. Y dentro de ello, en la serie que se siguió tanto el hermano Juan Pablo, Damián y Uriel, en diferentes maneras se habló de la adoración. Y dentro de esas metáforas que Pedro habla, enfatiza lo que vamos a ver ahora. Y es que habla en el versículo 5 y versículo 9, lo vamos a estar leyendo del segundo capítulo de 1 Pedro, habla de los sacerdotes. Y casi siempre cuando hablamos en la iglesia, hablamos, dice, al esposo o al padre, decimos, usted es el sacerdote de casa, ¿verdad? Pero realmente, ¿qué es lo que envolvía el sacerdocio? Y quiero recordarles rápidamente el pasaje que leímos hace algunos días. Verso 2, capítulo 2 de 1 Pedro. Dice, en el verso 2 dice, desead como niños recién nacidos. La primera metáfora que usa de lo que es un discípulo empieza por un nuevo nacimiento. Amén. ¿Cuántos aquí han dibujado? Yo sé que a algunos aquí les gusta dibujar. Y cuando ven un retrato, pues usted comienza a ver trazos de diferentes líneas para poder dibujar algo. Pedro agarra diferentes metáforas para hacer un retrato de lo que es un discípulo de Cristo. Los que practicamos diseño, dependiendo de la carrera que usted estudió, aprendió a dibujar, dependiendo del campo. Hay personas que no estudiaron ingeniería, no diseñaron diseños ni eléctricos, ni de estructurales, ni de construcción, ni de mecánicos o eso, pero dibujaron o trazaron o diseñaron otro tipo de pinturas. Algunos son muy especialistas en dibujar o hacer retratos sobre rostros de personas. Otras veces pintan paisajes o animales o lo que sea. Pero usted se va a dar cuenta de que todo eso lleva un equilibrio. Y el equilibrio es que cuando uno va a dibujar o cuando usted dibuja, la escala es muy importante. No se puede, el que dibuja un cuerpo, no puede dibujar un cuerpo con cabeza grande o con brazos demasiado largos, sino que hay una proporción. Pues Pedro, por eso quisimos llamarle esto, si no le llamáramos el retrato de un discípulo, le llamaríamos esto el equilibrio, ¿verdad? De Dios en el discípulo. Pedro trata al presentar estas metáforas un equilibrio de lo que compone el Hijo de Dios o el discípulo, el plan de Dios para cada uno de nosotros. Y entonces en el verso 2 habla de los niños. Luego en el verso 4 habla de las piedras vivas. Pero en el verso 5, exactamente, dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Esto es muy importante porque los sacerdotes eran consagrados y habían dos particularidades de un sacerdote. Número uno, y usted sabe todo esto, pero se lo pongo así breve, ¿verdad? Dentro de esto es, número uno es que el sacerdote tenía libre acceso a Dios. Cuando Pedro nos habla a nosotros de que nosotros somos un sacerdocio santo, muchos de nosotros quizás todavía no nos hemos considerado que tenemos ese privilegio de parte de Dios, de tener libre acceso, de venir delante del Padre, clamar, pedir por la enfermedad, por la necesidad, por diferentes circunstancias.
Posiblemente tú que me estás viendo, que estás pasando por tristeza, por aflicción, por diferentes circunstancias, quiero decirte hoy, tú tienes libre acceso. Yo entiendo que muchas veces necesitas que otros oren por ti, pero ya si tú conoces del Señor, ya Dios te ha dado la libertad para poder presentarte delante de Él y tener la oportunidad y la confianza de pedirle a Dios lo que tú necesitas. Y Dios no solamente te da ese libre acceso, el sacerdote también tenía la libertad y el privilegio de presentar los sacrificios. Los laicos no lo podían hacer. Los miembros del pueblo común que no eran los sacerdotes no lo hacían. Los laicos lo que hacían era llevar el sacrificio y en un simbolismo, cuando eran animales, le ponían la mano sobre la cabeza del animal, ¿verdad? Para en simbolismo representar de que sus pecados eran llevados a través de aquel sacrificio. Pero aquí Pedro dice que nosotros somos un sacerdocio santo, lo que implica que en la semana pasada escuchábamos del sacrificio y lo difícil que muchas veces se hacía para nosotros adorar a Dios cuando estamos pasando por diferentes circunstancias. Sin embargo, cuando usted y yo llegamos a decir, espérate, nosotros los adoradores somos sacerdotes y por ser sacerdotes nuestra responsabilidad es la adoración. Fíjese que cuando usted analiza un poco los perfiles del retrato de un discípulo que aquí describe el capítulo 2 del libro de Pedro, habla del bebé, del recién nacido. ¿Qué es lo normal del recién nacido? Pues que crezca. Amén. Un bebé que nace y no crece, pues usted dice, esto es anormal, debe crecer. Pues Pedro dice que al hablar de nosotros como discípulos, habla, si somos nueva criatura y habla de nuevo nacimiento, pues nos manda a crecer. Amén. Luego viene y habla de las piedras vivas. Las piedras vivas serán para edificar, ¿verdad? Pero como nosotros, ya ahora que nacidos, los que ya hemos nacido, como tenemos un nuevo nacimiento, ¿cuál es la responsabilidad luego de este paso? Es que en la comunión con Dios primeramente y con los demás nos edificamos y contribuimos a la edificación de otros. ¿Cuántos quizás nacimos, pero no estamos edificando? Esa es parte del retrato de un discípulo que Pedro aquí describe. Y entiendo que muchas veces es mucho más fácil, ignorar lo que ya Dios nos ha dado, el privilegio de, como hijos de Dios, poder ser de edificación. Por cierto, todos aquí, los que ya conocimos del Señor y los que ahora pueden escuchar este mensaje que quizás no lo conocen, Dios te ha dado un potencial para poder edificar el cuerpo cuando tú vienes al Señor y tienes un nuevo nacimiento. Todos aquí tenemos diferentes dones. Y esos dones dice que son para edificar al cuerpo. Por lo tanto, aquí hay gran riqueza en cada uno de los que me están escuchando acá y los que me están viendo a través de las redes sociales. Cada uno tiene algo especial para edificar. Así que si va a terminar el año, en la semana pasada dijimos que habían 11 semanas, ¿verdad? Otro fin de semana, por ahora nos quedan ya 10. ¿Qué es lo que proyectamos al principio del año que íbamos a edificar este? Esta es una pregunta que usted y yo tenemos que respondernos. Luego Pedro habla de que somos, dice, sacerdotes santos. El niño crece, las piedras edifican a través de la comunión, los sacerdotes se encargaban de la adoración. Todos aquí tenemos la bendición que Dios nos da, que somos adoradores. Por cierto, el propósito de Dios crear al hombre era para honra y gloria de su nombre, para que le adorase. Usted y yo nos sentimos vacíos cuando no podemos adorar a Dios.
Porque terminamos, la adoración está en nosotros, solamente que muchas veces terminamos adorando ídolos, adorando otras cosas, y no al Dios verdadero, que es el que nos ha dado una nueva vida. Por eso el mundo va a hacer todo lo posible. Hablando con el hermano, Ted, él me decía, es triste ver cómo hay tantos recursos materiales para promover la adoración y el seguir a otros dioses, a otras creencias, a otras ideologías, pero no al Dios verdadero. Y siendo ellos de la élite intelectual de esta nación, no pueden hablar abiertamente del Dios verdadero. Y en un instante que estuvo ahí, yo le hacía bromas a mi esposa, le decía, vieras qué interesante estar conversando de ciencia con el científico. Y me dice, ¿tú qué sabes de ciencia? Sí tenemos ciencia todos. Mire, este conocimiento de la palabra del Señor, ciencia es ciencia del cielo. Que los hombres no lo entiendan, que muchas veces no entendamos, eso no implica de que aquí no hay una ciencia y una gran verdad de la mente infinita, que con mente finita el hombre quiere controlar y dirigir. Por eso muchas veces los adoradores y nosotros, que somos los hijos de Dios, tenemos dificultad porque queremos con una mente tan finita, tan limitada, entender a un Dios tan infinito. Por eso la fe es importante, porque es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Porque no podemos entender todo lo de Dios. Y por eso muchas veces somos malos adoradores, porque queremos entender antes de adorar. Queremos tener, queremos ver y luego hablar de fe. Pero luego habla en los mismos versos, dice, nos pone como un pueblo de Dios. Si somos un pueblo de Dios, si somos especiales, estamos llamados como discípulos a llevar el testimonio del Evangelio de Jesucristo. Tristemente, una hermana me decía hace un instante, las iglesias, hablando de usted y yo, pareciese que caemos en un letargo al no querer testificar de Cristo. Todos aquí socializamos en trabajos, en escuelas, en todas partes. Conocemos personas y tenemos la oportunidad de testificar de Cristo. Y el mensaje más efectivo del Evangelio es el testimonio de lo que nosotros vivimos. Pero hay personas que no solamente ve, quiere escuchar. Y tenemos nosotros que practicar eso. Y luego dice, Pedro nos pone como, habla de los extranjeros, de peregrinos y extranjeros. Y que tenía que ver el énfasis de vivir en santidad a pesar de que estamos en el mundo. Y finalmente habla de siervos de Dios, dice ser de buen testimonio ante el mundo. Entonces yo quiero empezar con el capítulo, el verso 5 de 1 Pedro. Y vamos a hablar primeramente del sacerdocio. Dice, también ustedes son como piedras vivas con las cuales se está, acción activa, no está terminado, edificando una casa espiritual. De este modo llegan a ser un sacerdocio santo. Pongámosle atención, el mensaje es activo progresivo. Se está edificando una casa y luego dice, de este modo llegan a ser sacerdocios santos para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. En otras palabras, hay que actuar para poder cumplir el propósito de Dios. No podemos decir que estamos cumpliendo la voluntad de Dios cuando estamos en el modo pasivo.
No, yo le pongo pausa para no gastar mucha energía. Eso úselo en el celular. Pero cuando se trata de lo espiritual, no le ponga pausa. No le pongamos pausa. Estamos edificando una casa espiritual. Estamos de alguna manera ofreciendo sacrificios espirituales. Y muchas veces no nos gusta eso. Muchas veces no nos gusta eso. Nos limitamos a no hacer lo malo, pero también nos limitamos a no hacer lo bueno. Y nos quedamos en pausa. Pero es que en pausa no vamos para ningún lado. Es cierto, hace muchos años, o mucho tiempo, recuerdo que yo prediqué y hablaba de la velocidad de un carro. Que cuando usted lo pone en neutro, si le pegan por delante, se va para atrás, le pegan por atrás, se va por delante. Porque estar en neutro significa que no tiene el engranaje, no tiene decidida para dónde va a ir. Cuando usted pone la velocidad hacia adelante y le dan el sentido contrario, no se va porque usted ya tomó, el vehículo ya tiene una dirección para dónde ir. Cuando usted y yo ya tomamos la decisión, entonces no importa por dónde nos peguen, decimos, este es el camino, para allá me lleva el Señor, viene la enfermedad, no me va a detener, viene la circunstancia, no me va a detener, viene la sentencia que muchas veces pone el hombre, pero nosotros nos mantenemos fieles. Para eso necesitamos crecer en fe. Pero luego el verso 9 del mismo capítulo de 1 Pedro, capítulo 2, dice, pero ustedes, dice aquí, son linaje escogido. Y voy a volver a repetir los seis trazos de lo que es el retrato de un discípulo. Dice, son un linaje escogido. Y luego dice, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios. ¿Cuántos estamos seguros que pertenecemos a Dios? Si pertenecemos a Dios y Él es el dueño de todo y Él es todopoderoso y lo sabe todo, estamos hechos. El problema es que muchas veces lo que decimos ya en la acción nos quedamos. Pero Dios quiere que no nos detengamos. Luego dice, para que proclamen obras maravillosas de aquel que lo llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hay personas que se convirtieron el domingo pasado. No te quedes donde estás, porque Dios te sacó de las tinieblas para la luz admirable. Quizá tu experiencia fue fuerte, pero aquí mismo tenemos ministros y siervos de Dios que salieron del fango. Algunos salimos del abandono y Dios nos sacó para que llevemos esa luz admirable a otros. Tu mayor dolor puede ser tu mayor ministerio. ¿Cómo enseñarle a otros que lo que hicimos mal, Dios lo cambió y que ellos tienen la esperanza para hacer algo diferente? Amén. Entonces, Dios quiere que disfrutemos de ese acceso que nos da. Pero a algunos parece que no lo disfrutamos. Hermano, amigo que estás acá, si Dios te trajo aquí para hacerte ver de que tú también puedes aspirar a ese acceso. Y si tú eres un cristiano, tú tienes el acceso ahora al Padre. Ahora no necesitamos necesariamente, y es bueno recibir el apoyo de las personas que puedan orar por nosotros, pero Dios nos ha dado la libertad para que nosotros lo hagamos. La pregunta es, ¿qué tanto lo practicamos? Ese es parte del retrato de un discípulo. Entiendo que este es un reto para cada uno de nosotros, porque va a terminar el año y empezamos el siguiente. Y si no has notado que ha habido un cambio, mira una foto de hace 2, 3 años. Y mírate la de hoy y te vas a dar cuenta que cambió. Lo único que uno con los ojos solo ve los cambios de los demás, pero no ve los de uno. A menos que se ponga frente a un espejo. Amén. Amén. De aquí para allá usted ve a los demás. Pero pongámoslo delante del espejo, vamos a ver si hemos cambiado o no hemos cambiado. Espejo. Espejo. Amén.
Y eso es lo que debemos de proyectar de aquí en adelante. Para nosotros hacer, ¿verdad?, lo que Dios quiere que hagamos. Mi hermano, no podemos seguir iguales. No podemos empezar el año igual. Todo esto tiene que ver con nuestra adoración a Dios. Todo eso tiene que ver con la adoración a Dios. Como sacerdotes, nosotros vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Mire, en el caso de los laicos, no conocían, no tenía el privilegio que el sacerdote tenía. Era el sacerdote el que iba, y el sumo sacerdote el que llevaba al lugar santísimo. Nosotros tenemos que entender que al llamarnos aquí sacerdote, un sacerdocio santo y ser parte de ese sacerdocio, nosotros no solamente tenemos el libre acceso, sino que tenemos la oportunidad de poder traer a la luz a aquellos que están en la oscuridad. Podemos hacer que otros que no conocen, que están atados, que están en condiciones que no debiesen de estar, nosotros ser los instrumentos. ¿Cuántos hemos evangelizado o cuántos hemos anunciado el mensaje del evangelio esta semana? Posiblemente tuviste la oportunidad y no lo hiciste. Pero yo sé que algunos sí lo hacemos. Pero aunque lo hagamos, tenemos que saber que el enemigo no va a soltar las armas tan fácilmente. Si imagínense, si las mismas personas que ya conocemos del Señor, muchas veces estamos atados a hábitos, a condiciones que son pecaminosas o que nos están deteniendo para alcanzar la bendición, y a pesar de eso, pareciera que aprendemos a amar las cadenas. ¿Usted sabía que muchos de los animales aman las cadenas porque les dan seguridad? Aprenden a sentirse seguros con las cadenas puestas. Cuando nosotros no le ponemos atención a la palabra del Señor y nos conectamos con el Señor, muchas veces nos sentimos más cómodos atados. Y Satanás bien tranquilo. Pero cuando nos metemos con Dios, es normal que venga el enemigo a atacar nuestra casa, nuestra salud, nuestras finanzas. Es normal. Porque Él sabe que nosotros somos un sacerdocio santo y que ahora no solamente tenemos libre acceso, sino que vamos a ir por aquellos que están atados, aquellos que están detenidos, aquellos que tienen ataduras, aquellos que no tienen acceso, para poder traerlos a la luz admirable, que conozcan la verdad, que conozcan a Cristo y que puedan ser alcanzados. No podemos renunciar a ello. Es incómodo. Es bien común decir, ¿verdad?, que la persona diga, bueno, yo mejor no me meto en lo espiritual porque hay muchos problemas. Antes que no le servía a Dios estaba mejor. Lo que pasa es que tenías el traje tan sucio que no te das cuenta cuando se te ensuciaba más. Pero cuando venimos a Cristo, ahora como sacerdotes, como adoradores, Dios nos pone, dice, pueblo escogido, real sacerdocio. O sea que ya no somos iguales. Y eso no es para envanecernos, eso es para darle la honra y la gloria al Señor, porque lo que somos es gracias a Él. Y eso es lo que Dios quiere que hagamos. Ahora, miren lo que dice Hebreos en el capítulo 10. Voy a leer desde el 19 al 22. Dice, así que hermanos, mediante la sangre de Jesús, tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo. Luego dice, por el camino nuevo. ¿Qué versión tengo acá? Sí. Por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina, es decir, a través de su cuerpo. Y tenemos además un gran sacerdote al frente de la familia de Dios. Acerquémonos pues a Dios con corazón sincero y con la plena seguridad que da la fe, interiormente purificados de una conciencia culpable y exteriormente lavados con agua pura. Si usted y yo muchas veces nos sentimos todavía culpables de errores pasados a pesar que hemos aceptado al Señor, este es el día que tenemos que dejar eso fuera.
no podemos vivir esclavos y encadenados por los errores pasados cuando usted ha tenido un nuevo encuentro con el Señor y cuando la misma palabra nos declara de que nosotros hemos sido limpios a través de su sangre. Y tenemos que aprender a movernos en libertad. Si el mundo quiere enseñar cosas que son mentiras y usted sabe que son mentiras, Dios nos pone a nosotros que adoremos a Dios siendo la luz en medio de las tinieblas para hacer salir de la oscuridad a aquellos que están viviendo ahí. Mi experiencia ha sido de personas que conoce esto, se ve al espejo y ve que las cosas no están bien, pero me quiere justificar a cosas que Dios no aprueba. Es hora de que Dios gobierne nuestra vida de una manera total. Y siempre que va a terminar un año hablamos de estas cosas, pero mire hermano, es que esa es la razón por la que el evangelio se predica, porque constantemente el enemigo va a usar medios, formas para contaminar al hombre, a pesar de que usted y yo nos consideremos hijos de Dios y espirituales. Yo hice esta pregunta y yo sé que muchas veces le he dicho, pero se la vuelvo a repetir. ¿Cuántas veces nos bañamos en la semana? La razón es por qué. Dice usted, no, pues si hoy con la pandemia, pues todo el mundo estaba encerradito, guardado. No salíamos afuera, no estábamos expuestos al polvo que no nos quería contaminar. Entonces, ¿para qué te bañaste? Es que el mismo cuerpo tiene una naturaleza y tiene impurezas que las expulsa. Y Dios en su sabiduría, ese cuerpo ya le hizo cierto diseño de tal manera que puede expulsar toda la secreción de aquellas cosas que son tóxicas, que son venenosas. Cuando hablemos de tóxico estamos hablando de veneno. ¿Ok? Así que aunque nos encerráramos, igualmente nos bañamos. ¿Por qué es que espiritualmente creemos que podemos pasar 5, 6, 10 años y no nos contaminamos? Porque vamos a la iglesia y porque cantamos aquí y porque enseñamos y predicamos. No. Hay una responsabilidad de una higiene espiritual para ser verdaderos adoradores. Por eso dice que Dios anda buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Lo que significa que muchas veces podemos aparentar una adoración que realmente no existe. Por cierto, si usted usted conoce esta historia de los sacerdotes. Dentro de lo que sucedía con el sacerdote era que había pena de muerte para el sacerdote que practicaba algo para lo que no era el idóneo. Y moría. ¿Sabía eso, no? Dentro de nosotros tenemos que entender que la paga del pecado siempre va a ser muerte. No importa qué bonito nos pongamos, qué corte de pelo nos hagamos, qué tanto nos maquillemos. Bueno, aunque los hombres también se maquillan otra vez, ¿verdad? No importa. Las apariencias a Dios no lo van a engañar. Dicen, las apariencias engañan. Pues a cualquiera menos a Dios. Entonces, Dios quiere usarnos, pero el enemigo quiere contaminarnos. ¿Por qué? Porque Dios lo que quiere es que tú pases de las tinieblas a la luz admirable. Que vengas ahora no solamente a ser parte de ese sacerdocio, sino que vengas a ser parte del pueblo de Dios. Y ahora dentro de los perfiles de un retrato del discípulo aparece integrarse a ser parte del pueblo de Dios. Y el verso 9, el capítulo 10 del mismo capítulo 2 de Pedro, él dice, pero ustedes, dice, son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios. ¿Para qué? ¿Para ir los domingos? ¿Para estar en un ministerio? Todo eso es bueno. ¿Para visitar a los enfermos? ¿Para ir a clase a los niños? También es bueno. Pero aquí dice que para un propósito. Dice, ¿para qué? Para que proclamen las obras maravillosas de aquel que lo llamó de las tinieblas a la luz admirable. Ese es parte del perfil. No sé si había una foto que yo le pedí a Gladys que preparara. Porque el dibujante hace trazos.
Y mientras hace los trazos, usted va a ver que siempre está haciendo retoque y borra y hace los ajustes respectivos. Pero en la mente del pintor, un buen pintor ya tiene en su mente el diseño de lo que va a dibujar. En el corazón de Dios ya tiene el plan de bien y no de mal para cada uno de nosotros. Y está diseñando y está haciéndolo de una manera equilibrada, no nos quiere deformados. Y Dios se encarga porque somos parte de ese pueblo. Y al que no lo es, dice que le es alcanzado para que integrarse ese pueblo. Por eso es que vamos a ser de mayor impacto y mayor bendición cuando cada miembro de ese pueblo, de ese cuerpo, que es la iglesia, aporte lo que tiene, porque eso lo necesitamos como cuerpo y entonces tendremos un cuerpo saludable. Muchas veces la iglesia no es un cuerpo saludable porque tiene miembros que necesitan estar sanos. Porque hay miembros que necesitan ejercitar su función para lo que fueron diseñados. Pero al no hacerlo, daña al cuerpo. Lo primero, cuando un cuerpo se declara enfermo, es porque hay miembros, hay partes de él que no están funcionando apropiadamente. En algunos casos solo tiene una enfermedad transitoria que se puede curar con medicina, pero en algunos casos se tiene que remover la parte del cuerpo y en muchos casos es vital y la persona muere. La iglesia no es un cuerpo para ser amputado. La iglesia es el cuerpo que es el cuerpo del cual le pertenecemos a Dios. Por lo tanto, cada miembro de la iglesia es importante para Dios. Pero el diablo va a tratar de hacerte ver que tú no eres importante, que tu oportunidad se terminó, que ya no sirves para nada. Y tristemente muchas veces, ¿verdad? Imagínese su mano cuando le pique el ojo, diga, este ojo no sirve y se lo saque. No lo haría, porque es su cuerpo, porque le duele. Nosotros como iglesia vamos a honrar a Dios con todo lo que nos ha dado. Somos especiales, somos el pueblo de Dios, por lo tanto tenemos que ayudarnos, apoyarnos con lo que Dios nos ha dado, pero tenemos que dar lo que Dios nos ha dado. Eso puede terminar siendo hasta incómodo en algunos casos. Pero déjeme decirle, qué delicioso es sentarse uno allá y ver que hay nuevas generaciones de gente que predica la palabra del Señor. Yo fui edificado con el mensaje de estos muchachos. Esos son los dones. Y ese solo es el principio de cosas grandes que Dios quiere hacer. La pregunta debería ser, ¿seré yo el próximo, Señor? No solo para esto, para cosas mayores. Porque muchas veces vemos el púlpito como la etapa final, ¿no? Déjeme decirles, no. No. Es que el poder de Dios se manifiesta a través de nuestra vida. No hay cosa más linda que ser el instrumento que Dios use. Y cómo Dios te use, solo Dios sabe. Imagínese usted que caminando y que las personas reciban la bendición solamente porque usted pasó, dijo una palabra o puso la mano. O si está soleado, pues que su sombra pase y el milagro suceda. No, pero eso fue en aquel tiempo. Espérese, ¿cambió el Dios de aquel hombre? Ese hombre era tan diferente a usted. No, la diferencia era así, ¿a qué? Honraba a Dios. Y con todas sus imperfecciones. Entonces, como pueblo de Dios, dice que nosotros tenemos que dejarnos usar. Pero mire qué importante acá. Es fascinante las expresiones de dónde tomó Pedro este pasaje. Porque unas veces usted ve el pasaje en el Nuevo Testamento y entonces dice, bueno, esto, y es bueno verlo. ¿De dónde saca Pedro esto? Y vamos al libro de Éxodo, capítulo 19, versos del 5 al 6. Y aquí dice, le dice acá, si ahora ustedes me son del todo obedientes, aquí le estaba hablando al pueblo de Israel, y cumplen mi pacto,
serán mi propiedad exclusiva entre todas las naciones. Y luego le dice, aunque toda la tierra me pertenece, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Comunícales todo esto a los israelitas, le dice en este caso. Y viene Pedro y saca de ese mismo mensaje y ahora lo trae para nosotros. Y en el Nuevo Testamento, él viene y dice lo que le diríamos el capítulo 2 del verso 9 y el 10 de 1 Pedro. Que éramos linaje escogido, que seamos reales sacerdotes, que somos nación santa, que somos pueblo que le pertenece a Dios. Eso es único. Amén. Esa es parte del retrato de un discípulo. La próxima vez que nos vayamos al espejo y no al que tiene en su baño, sino a este, veamos, ¿qué trazo aquí está mal? ¿En qué área? ¿Dónde están esas curvas? Y no estoy hablando físicas, sino que esas curvas que son deformaciones que Dios tiene que enderezar. ¿Dónde está eso que falta, verdad? ¿Dónde está eso que sobra? Porque muchos de nosotros, Dios quiere podarnos para que echemos nuevos pámpanos, para que saquemos mejores frutos. Porque somos su pueblo. No nos conformemos. Qué bueno si predicamos, qué bueno si enseñamos, qué bueno, pero ¿qué más Dios quiere hacer con nosotros? Usted se imagina la cantidad de evangelistas, de hombres y mujeres especiales para Dios, que Satanás por tanto tiempo los tuvo atados y los tiene todavía ahí y los está hundiendo, los está destruyendo y posiblemente muchas veces vienen al Señor cuando ya vienen con consecuencias, con secuelas del pecado, del error cometido. Pero si alguien que me ve, que me escucha, está ahí, hay una oportunidad para ti. Pero para los que ya estamos acá, no nos conformemos solamente con haber salido. Ahora, Señor, ya salí, ¿para qué? ¿Para qué sirvo? ¿Para qué salí? Le contaba a los hermanos que a mi esposa le gustan las flores, pero no le gusta que se las lleve cortadas, sino que le lleve la planta con flores. Yo sé que me está viendo ahí. Y dice, no, es que las flores ya las mataron. Vienen en agonía cuando me las traes. Y bueno, entonces quiere las flores. Y yo no sé si había visto había oído las canciones mexicanas, pero había hablado de las flores de gardenia. Y pues un día me llevó, nos fuimos y conseguimos la planta con flores de gardenia. Sembré la planta, obviamente ya traía sus botoncitos, ¿verdad? Primer año, echó muchas flores de gardenia. El aroma que era, quería salir al patio para sentir el aroma de sus flores de gardenia. Pero pues le cayó polilla. Y las hojas comenzaron a dañarse. El tallo se comenzó a dañar. Y un día que ella salió, inspirado por el Señor, me fui, conseguí mis herramientas de jardinería y 1 pulgada abajo de donde ya había dañado el tallito, yo los iba cortando. Yo dije, solo voy a dejar las que están buenas, al final no dejé ninguna porque todas estaban dañadas. Como ustedes se imaginarán, para mi esposa no fue una buena noticia ver aquellas, porque cuando llegó a sus flores de gardenia solo era un tronquito con un montón de... Y aprendí una gran lección que se la quiero enseñar a usted por si usted ha sufrido y le está doliendo lo que Dios está haciendo con usted. Este año empezó la primavera. Mi esposa me decía, arranca eso y me consigues otra porque eso ya se murió. Y le digo, no, está buena, está viva, porque la raíz está buena. ¿Y cómo tú lo sabes? Solo están esos tronquitos. Déjala, la raíz está buena. Su potencial, su naturaleza no se había muerto. Solo habíamos arrancado lo que estaba contaminado.
Pero obviamente yo estaba, Señor, que no se va a morir esa planta porque... Se levantó aquellas ramas y aquellas hojas tan bellas, pero obviamente tenía que desarrollarse nuevamente para comenzar a florecer. La semana pasada, yo dije le dije, este año solo va a echar nuevas ramas, no va a echar flores, espera flores para el siguiente. Para sorpresa mía, la semana pasada apareció una sola florcita de gardenia en medio de aquello. Pero ya aprendí que aunque el diablo muchas veces viene para quererte destruir, para acabar con tu propósito, cuando tú eres parte de ese pueblo de Dios, muchas veces Dios mismo se encarga de podarte, de arrancar aquellas áreas en ti que están contaminadas, aquellas que impiden que demos los frutos y cumplamos propósitos, pero no es para que nos quedemos ahí lamentándonos por los troncones y los rasgos nuevamente de aquella deformación, sino porque Dios quiere hacer cosas nuevas. Y yo he visto personas que han salido de la droga, que han salido de la prostitución, que han salido de los lugares más bajos y ahora son, para honra y gloria del Señor, instrumentos de bendición. Y Dios quiere hacer algo con cada uno de nosotros. Y ¿sabes qué? Los frutos que vamos a tener van a ser mejores. Y el dolor que quizás por el cual ahora lloramos es el que vamos a usar para testificar que un día lloramos, que un día sufrimos, que un día no tuvimos, que un día nos lamentamos y muchas veces hasta deseamos morir, pero el Señor nos mantuvo vivos porque tenía un propósito con nosotros. Yo sé que en este momento tenemos muchas personas que están enfermas, muchas personas que han perdido la paz, que han pasado por momentos difíciles. Pero déjame decirte, quizás te va a doler porque Dios va a podar áreas en ti, pero Dios va a hacer cosas mayores. Porque Dios tiene planes de bien y no de mal. Porque Dios no quiere que pierdas la esperanza, porque Él es fiel y lo que Él ha prometido, Él lo va a cumplir. Y nada ni nadie nos va a apartar del propósito de Dios para nuestras vidas, a pesar de las circunstancias. Porque Dios es fiel. Porque este cuerpo es templo y morada del Espíritu. Porque esta mente es una mente renovada, tenemos la mente de Cristo. Y lo que antes el diablo puso aquí, en el nombre de Jesús, esto tiene que ser renovado, porque viene palabra, porque viene revelación, para entender las instrucciones de Dios. Pero mientras tanto, también dice que somos extranjeros y peregrinos en esta tierra. Un extranjero no tiene derechos de la nación donde está, porque ese país no le pertenece. Un extranjero pierde derechos en esa tierra, pero los tiene en su patria. Y aquí Pedro dice que somos extranjeros. Un peregrino no tiene hogar. El extranjero no tiene derecho, no tiene una nación. El peregrino no tiene un hogar. Pero nosotros tenemos un hogar. Somos extranjeros acá. No nos podemos enamorar de lo que tenemos y abrazamos y vemos. Sabemos que un día nos vamos a enfrentar con nuestro Creador. Que un día le vamos a entregar cuentas a Dios. Pero mientras vivamos acá, vivamos como siervos. Y los siervos tenemos que guardar nuestro testimonio. Los siervos tenemos que mostrarle al mundo que somos diferentes. Que podemos marcar al mundo con lo que somos. No me voy a cansar de hablar de las nuevas generaciones. En todas las áreas. Porque todos aquí debemos de proponernos en nuestro corazón que dentro de ese plan de Dios está el que nosotros, quizá algunos vamos a renovarnos como el águila, pero otros quizás
Tendremos que trabajar para dejar legados. Dejemos un legado en nuestros hijos. Dejemos un legado, pero un legado que honre a Dios. Que nuestros hijos, quizás en los momentos más difíciles, recuerden y digan: yo recuerdo cuando mi padre y mi madre doblaban rodillas y oraban por mí, mientras yo estaba dormido o despertaba. Que podamos, que el mundo pueda ver que somos diferentes. Que adoremos a Dios con nuestro testimonio. Y que empecemos en casa primeramente, amén. La próxima vez que no le guste algo del hermano de la casa, con amor, dígaselo acá, no se lo diga a terceros, mucho menos a los de afuera. Porque luego los del mundo dicen: no, pues si ahí en la iglesia están como perros y gatos, mejor no voy. Eso no honra a Dios. Pero qué bueno que digan: wow, cómo ha cambiado esta persona. Qué sabiduría. Cómo honra a su Dios. Mi hijo, que se apartó 25 años de la iglesia de Dios, él siempre decía: algo que me da de ustedes es que ustedes siempre se mantuvieron fieles y no anduvieron rebotando para arriba y para abajo. Aunque muchas veces es duro. Hay diferentes razones. Es bueno moverse en la voluntad de Dios. Pero mire lo que dice 1 Pedro capítulo 2, versos 12 al 15. Dice: mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. Sométanse por causa del Señor a toda autoridad humana, ya sea el rey como suprema autoridad, o a los gobernadores que le envía para castigar a los que hacen el mal y reconocen a los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que practicando el bien hagan callar la ignorancia de los insensatos. No se trata con argumentos de hombres, no se trata con pleitos, se trata con la sabiduría de Dios. ¿Cuántos creen que somos diferentes? ¿Quién cree que necesita ser diferente hoy? Si tú no conoces del Señor, este es el retrato de lo que Dios quiere para ti. Que le conozcas primeramente. Que entres en una comunión con Él y con tus hermanos. Que le adores como sacerdote con el privilegio de poder tener libre acceso y dar sacrificio vivo, presentarte como sacrificio vivo. Que entiendas que no eres cualquier cosa, que tú eres parte del pueblo de Dios. Que nuestro final no está acá. Que aunque un día vamos a la tumba, solo llevan el cuerpo, el depósito. Pero nuestra patria somos extranjeros. Nuestra patria está en los cielos. Pero que mientras estamos acá, somos sus siervos, somos sus hijos. Y tenemos que vivir no solamente en santidad, sino llevar el mensaje. Yo quiero que te pongas de pie. A ti que nos estás viendo hoy, quiero decirte que ahí donde estás, Dios quiere que entiendas que Él tiene un plan para ti. Que el retrato que el mundo ha querido presentar de ti es caricatura, no es real. Es real, Dios lo conoce. Y Él tiene planes para ti. Si tú no conoces del Señor, recíbelo ahí donde estás. Congrégate en una iglesia.
donde se predique el evangelio de verdad. Y ojalá que ahí Dios ponga en tu vida un hombre o una mujer que te puedan guiar e instruir, discipularte, para que puedas ser un verdadero adorador. Dios te bendiga. Desde esta casa, Centro Cristiano Internacional, queremos dedicarte este tiempo y bendecirte, y será hasta una próxima. A los que están acá, esto ya no se transmite.